a la luz de la palabra. Si existe Dios, ¿por qué hay sufrimiento? Si hay un Dios que supuestamente nos ama, ¿por qué muere gente inocente? Si hay un Dios que es justo y hace justicia, ¿por qué entonces hay gente que parece que hace las cosas mal, estafa a los demás, no anda en caminos rectos y sin embargo es próspero? Si Dios es tan bueno y nos ama, ¿por qué manda sufrimiento? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué Dios me manda una enfermedad? Si alguna de estas preguntas te las hiciste o te las haces, déjame decirte que en este momento Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere mostrarte cuál es la realidad, por qué vivimos en el mundo en el que estamos viviendo. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Gracias porque sabemos que comparten nuestros links, porque nos hacen llegar preguntas, porque también nos hacen sentir útiles en cuanto a poder formar parte en su hogar, en su casa. Gracias por permitirnos estar ahí. Saben, Perspectiva Siglo XXI se creó con el fin de poder predicar el mensaje de Dios a todo el mundo, dar a conocer la verdad de que hay un Dios en los cielos que está pronto a venir, un Dios que pronto va a venir a restaurar este mundo a como Él quería, no lo que es hoy. Por eso necesitamos de tu ayuda, necesitamos que te comuniques a través de los medios de contacto que van a ir apareciendo en la pantalla para poder predicar. Por ahí no tenés la capacidad o no sabes cómo se hace para compartir un mensaje, cómo compartir un link. Habla con nosotros, hacenos llegar tu duda y nosotros te podemos explicar y dar las herramientas para que podamos predicar al mundo entero. Recordá que ahora con las tecnologías que tenemos, con las redes sociales, podemos llegar al otro lado del mundo solamente en un segundo, ¿no? Entonces no hay límites ahora para predicar el Evangelio. Mañana puede ser tarde. Es hoy el momento de dar a conocer. Y saben, vivimos en un mundo donde todo grita de que Cristo pronto vuelve a buscarnos. Y si ahí tenés tu Biblia, así como yo tengo acá la mía, con la que uso, con la que leo, te invito a que la puedas ir a buscar. En el caso de que no tengas y te gustaría tener una, mándanos un mensaje, un correo, y vemos la manera en la que te podemos hacer llegar un ejemplar en papel. Si te gusta más utilizarla en los celulares, en las aplicaciones, puedes abrirla. Y este es el momento de tener una Biblia a mano, cualquiera sea el formato, ¿sí? Y para eso quiero que vayamos al comienzo. ¿Saben? Hablábamos acerca de que es este el plan de Dios. ¿Es el plan de Dios que vos y yo vivamos una vida de sufrimiento, de dolor, de angustia? ¿Es esto lo que Dios quiere para nosotros o no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Fíjense que en el capítulo 3 vamos a ver cuáles son las consecuencias de la desobediencia de Adán. Fíjense algo que me llama mucho la atención y está en el capítulo 3 de Génesis en el versículo 15 y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una promesa que ya lo vimos en programas anteriores acerca de que pronto esta maldad que recién había entrado al mundo iba a ser destruida. Debido a esta rivalidad que se da entre la simiente de la mujer y la serpiente, hace de que nosotros vivamos una vida en constante asedio por Satanás. Desde que Adán y Eva decidieron pecar, desde el momento que Adán y Eva decidieron desobedecer a la serpiente, esa rivalidad que había comenzado en el cielo, ahora es traspasada a la tierra. Adán y Eva le dan la autoridad a Satanás por su propia decisión de poder acechar libremente a todos los hijos de Dios. Fíjense qué interesante entender de que no era el plan de Dios que el pecado entrara al mundo. El pecado entra al mundo debido a que Adán y Eva desobedecen a Dios. Entonces, esta rivalidad, este asedio es constante. Déjame decirte que toda esa maldad, todo ese pecado,
toda esa angustia que vos hoy sentís, no era el plan de Dios desde el principio, pero de ninguna manera. El plan de Dios era que vivamos una vida llena, plena, abundante. Pero sin embargo, el pecado empezó a marcar lo que como podríamos decirlo y denominarlo, ¿no? Esa distancia entre Dios y nosotros. El pecado empieza a desvirtuar el plan de Dios para cada uno de sus hijos. Y en el versículo 16 encontramos, y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y acá encontramos el comienzo del dolor en el mundo. ¿Se acuerdan que unos versículos atrás Dios les había dicho y les había ordenado a Adán y Eva que se fructificaran, que se multiplicaran y que llenen la tierra? Seguramente no era la voluntad de Dios de que ¿cómo les va a dar una orden de multiplicarse si eso le iba a traer dolor? No sé cómo será, la Biblia no explica, pero seguramente si Adán y Eva no hubiesen pecado y hubiesen tenido hijos, el parto no iba a ser con dolor. El dolor de parto, que es un dolor que no me pasa y nunca me va a pasar, pero es un dolor no solamente corporal, ¿no? Quienes lo relatan hablan como una angustia no solamente corporal, sino también mental. Fíjense que debido a la consecuencia del error de Adán y Eva, ahora el pecado empieza a demostrar que el hombre puede sufrir. ¿Y qué es lo peor? Que sufre. Entonces la orden de fructificar pasa de ser una bendición a ser una maldición. Inclusive, fíjense que dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y muchos podrían hablar que acá estamos hablando de patriarcado, ¿no? De que Dios le dice, bueno, Adán va a ser superior a ti. No tiene que ver con eso. La Biblia no es un libro machista. Pero sí tenemos que entender que ahora Eva pasa de ser la ayuda idónea que Dios le había hecho a ser una persona, dice, tu deseo será para tu marido. Está hablando que la relación marital cambia. Está hablando de que hay una relación diferente. No quiere decir que uno sea superior al otro, pero sí los roles ahora van a cambiar. A partir de este momento, en la vida de Adán y Eva empieza a reflejarse las consecuencias del pecado. Y fíjense que dice en el versículo 17 ahora, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Y Eva pecó por obedecer a la serpiente. Y Adán pecó por obedecer a Eva. Adán no fue tentado por la serpiente. Eva fue tentada por la serpiente. Pero Adán decidió poner a Eva por encima de Dios. Quiere decir que si bien Dios le había dicho a ambos que no comieran, quien come primero del fruto es la mujer. La mujer le lleva el fruto al hombre. Y el hombre empieza a dudar de Dios en el momento que decide comer de la fruta. Adán se podría haber mantenido firme, pero sin embargo no había entendido el plan de Dios para ellos. El amor por su mujer fue más importante que el amor por Dios. En otras palabras, su voluntad, la voluntad de Adán, la puso por encima de Dios. Y fíjense que en el capítulo 3, que es el capítulo que nos habla acerca de la caída del hombre, encontramos dos maldiciones. Pero ninguna de estas dos maldiciones se hace a la humanidad. La primera maldición es la que se le hace a la serpiente. En el versículo 14 dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todas las bestias. Y ahora, en el versículo 17 dice, maldita será la tierra por tu causa. Y hay dos maldiciones que se aplican. Y la primera es a la serpiente. Y la segunda, al hombre. No, perdón, al hombre no, a la tierra. Entonces, las consecuencias del pecado, si bien afectan al hombre, a la mujer, también se ve reflejado en la tierra. El paisaje que vos hoy tenés alrededor no fue lo que Dios creó. También la naturaleza sufre por consecuencia del pecado de Adán y Eva. Entonces fíjense que le dice, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Y ese huerto hermoso que había sido creado para Adán y para Eva, el Edén, que estaba lleno y rebosante de frutas, de verduras seguramente, todo lo que ellos podrían comer, ahora les iba a costar dolor. Y ¿saben qué interesante? Porque acá vieron en el versículo, dice, con dolor comerás. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. ¿Saben? El término que se utiliza para el parto y para la comida es exactamente el mismo. Queriendo entender de que todo el dolor que hay en este mundo nunca fue el plan de Dios para nuestra vida. Así como Eva iba a sufrir, Adán también iba a sufrir. Dice que comer le iba a traer dolor todos los días de tu vida. Y fíjense qué mala manera de vivir, qué mal cambio que hicieron Adán y Eva, qué mala elección. Y fíjense que el versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La alimentación también cambió. Ahora ellos iban a tener que producir su propio alimento. Y dice, con el sudor, el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nada más inútil que un cardo. O sea, en otras palabras, quizás puedan tener algunas propiedades, ¿no? Pero no hay nada que por ahí podamos darle menos utilidad que a una planta que tiene espinas, que nos lastima. Quizás este cambio en la alimentación, este cambio en las plantas tiene que ver con que se apartó el árbol de la vida, por ejemplo. También puede ser que este sudor viene a través de que el trabajo ahora iba a ser cansador, iba a ser fatigador. Decime, cuando vos volvés a tu casa después de un día de trabajo, ¿llegás con más ganas o llegás cansado? La vida que estás llevando, ¿estás satisfecha con ella? Fíjense que acá le dice, dice, miren, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En otras palabras, Dios le dice a Adán y a Eva, miren, este no era mi plan. Este no era el plan que yo tenía para ustedes. ¿Por qué me desobedecieron? ¿Por qué desobedecieron si yo quería lo mejor para ustedes? ¿Cómo puede ser que le hayan hecho caso a Satanás? Lamentablemente, sus decisiones van a tener sus consecuencias. Mi querido amigo, mi querida amiga, todas las decisiones que nosotros hoy tomamos, para bien o para mal, tienen su consecuencia. Y Adán y Eva no entendían el efecto negativo que iba a traer en su vida y en el planeta Tierra sus malas decisiones. Y podríamos terminar acá y terminar el programa angustiados y tristes porque no hay solución. Pero saben,
empezamos leyendo el versículo 15, con la promesa de que un día el pecado iba a terminar. Lamentablemente, Adán y Eva tenían que entender y tenían que aprender por amarga experiencia que la vida lejos de Dios trae dolor y aflicción. Y por más que pasen los años, las edades y los siglos, este principio nunca cambia. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida pecaminosa, desobedeciendo lo que Dios quiere, yendo en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas, va a ser tarde cuando empecemos a entender de que esto trae dolor y aflicción. Yo no sé en qué etapa de la vida estás viviendo, cuán cerca o cuán lejos estás de Dios. Pero déjame decirte algo, siempre podemos estar más cerca de Dios, siempre. No hay límites para que nuestra relación con nuestro Padre crezca. ¿Qué estás esperando para traer todo ese bagaje de cosas que te hacen ser lo que vos sos hoy? Todas esas malas decisiones que tomaste en tu vida, todas esas inclinaciones que no van a favor de lo que Dios quiere, y se las traes a los pies de Cristo. Pablo describe muy bien, y para eso tenemos que ir al libro de Efesios. Efesios, el capítulo 2. En Efesios, Pablo le habla a los efesios, le escribe una carta y le dice lo siguiente en el capítulo 2, y voy a leer el versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Y el versículo 2 dice, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y acá, Pablo en estos versículos nos está empezando a plantear una descripción de la sociedad y el entorno que nos rodea debido a la influencia del pecado. Gracias a que Adán y Eva en el principio decidieron cometer el error de obedecer a Satanás, es lo que hoy estamos viviendo. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados. ¿Saben? No importa cuántos sean los delitos que hayamos cometido, cuántos sean los pecados que hayamos cometido. ¿Cuál es la clase de vida que estamos llevando? ¿Cuáles son las conductas que rigen nuestra vida? Puede ser que vivamos una vida inmersos en el pecado, porque este mundo pecaminoso, la muerte que hay en este mundo, las enfermedades, el dolor, las angustias, las malas relaciones, pueden ser de amigos, parejas, esposos, novios, no se dan gracias a lo que Dios planeó para nosotros. ¿Por qué somos tan tercos de echarle la culpa a Dios de las consecuencias de nuestras malas decisiones? Cuando nosotros tomamos decisiones, soy yo. Ahora, cuando tengo que afrontar las consecuencias de mis malas decisiones, Dios, ¿por qué me mandás esta prueba? Tenemos que entender que todo el sufrimiento no viene de Dios. Y sigue diciendo, fíjense el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y saben, no nos tenemos que olvidar que esa guerra que comenzó en la tierra con Adán y Eva entre la simiente de Eva y la serpiente, hoy se mantiene. Hoy vivimos en medio de un conflicto donde las fuerzas del bien luchan con las fuerzas del mal, donde Satanás lucha contra todos aquellos que quieren poner a Cristo en primer lugar. Sí, mi querida amiga, mi querido amigo, si vos decidís ponerte en las filas del ejército de Dios, déjame decirte que seguramente vas a ser atacado por Satanás. Y todos aquellos que deciden vivir una conducta constante hacia la rebelión,
es decir, un estado constante de rebelión a Dios, actuando siguiendo una mente corrupta, dando desenfreno a sus pasiones y viviendo sin importar lo que Dios dice, tarde o temprano van a recibir su recompensa. Vos y yo vamos a recibir nuestra recompensa. Todos van a recibir su recompensa. Cada uno según sea su obra. Y díganme qué esperanza hay en esto. Ya vimos que gracias a la decisión de Adán y Eva el mundo entró en pecado. Y el dolor y la angustia y la muerte, que nunca fue el plan de Dios. Sin embargo, Pablo empieza también dando este contexto de las consecuencias de ese pecado. Y el versículo 4 demuestra un cambio rotundo en su predicación, podríamos decir. Dice, pero, y ya sabemos que cuando una oración empieza con un pero, todo lo que dijimos antes empieza a tener, es como borrar, ¿no?, con el codo lo que escribimos con la mano. Si bien es real el pecado, es real las consecuencias, dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia sois salvos. Y este tema no es para entender solamente que vivimos en un mundo de pecado y que somos pecadores. Lo que hay que destacar es que si bien vivimos en un mundo de pecado y somos pecadores, tenemos una nueva oportunidad. Gracias a que Jesús ofreció su vida por vos y por mí, vos hoy podés elegir transformar la vida que estás llevando. ¿Sabes? No importa las malas decisiones que hayas tomado, porque Dios en su misericordia y en su amor hacia vos y hacia mí, dio a su Hijo unigénito, único en su clase, para que todo aquel que decida seguir a Cristo, para que todo aquel que quiera vencer el pecado y vivir una vida conforme a lo que Dios les da a cada uno, pueda vivir para siempre. Porque Dios te ama tanto que ni siquiera mezquinó a su propio Hijo. Y déjame decirte que sos una persona de gran valor. Déjame decirte que para Dios vos sois especial. Y si alguien alguna vez te dijo que no vales nada, déjame decirte que está totalmente equivocado. Si vos hoy estás convencido de que no vales nada, mi querida amiga, mi querido amigo, estás totalmente equivocado. Valés mucho. Valés la sangre de Cristo. Son más valiosos que cualquier cosa terrenal que puedas encontrar. Entonces, ¿qué estás esperando para ir a los pies de Cristo? ¿Qué estás esperando para tomar la decisión de seguir a Dios, sea cual sea, sin importar las consecuencias? ¿Qué estás esperando para dejar todo aquello que te separa de Cristo y correr hacia sus brazos de amor? Para Él sos especial. ¿Qué te parece si ahora compartimos un momento de reflexión? Te invitamos a compartir un momento de reflexión. Una familia tenía un bello florero que era una reliquia de los antepasados. La pequeña hija oyó de su madre: es nuestro tesoro de familia. Cierto día se oyó un grande estruendo y la pequeña niña empezó a lamentarse. La madre, corriendo, vino a su encuentro y la encontró caída, llorando al lado del florero quebrado. ¿Qué pasó?, le preguntó a la hija. Yo rompí el tesoro de la familia, contestó ella, llorando. Su madre la levantó y le dijo: lo importante es que tú estés bien. Tiempo después, esa niña, ya siendo adulta, comentó: en ese momento descubrí que yo era el verdadero tesoro de la familia. Es increíble cómo valoramos las cosas materiales de este mundo, cual si fuesen tesoros imprescindibles para nuestra felicidad.
Creemos que seremos felices si tenemos muchos de esos tesoros e infelices si no los tenemos. Damos un valor desorbitado a cosas que no tienen valor en sí mismo y no le damos la importancia al hecho de que nosotros, hijos escogidos y separados por Dios, somos los verdaderos tesoros de este mundo. No es nuestro auto, ni nuestra casa, ni nuestra cuenta bancaria la que va a heredar el reino de los cielos. Todo eso es pasajero y se va a quedar acá en este mundo. Lo que realmente tiene valor es nuestra vida. Fue por nosotros que Jesús vino a este mundo. Fue por nosotros que Él murió en la cruz. Fue por nosotros que Él dispuso las moradas celestiales. Somos el tesoro real y eterno ante sus ojos. Recuerda siempre que tú eres la grande joya de Dios. Deja que Él guarde ese tesoro para siempre. Y es momento de tomar una decisión. No podemos quedarnos callados ante todo lo que estamos aprendiendo y todo lo que estamos viendo. Todo ese pecado que vos hoy sentís, todo ese dolor que vos hoy sentís, todas esas angustias que vos tenés, ese dolor que te causa una mala relación con algún familiar, ese dolor que te puede causar quizás una vida triste con tu pareja, todo ese sufrimiento que te puede traer una enfermedad a tu vida, a la vida de un familiar cercano. Quizás hoy estés lidiando con la muerte de un familiar cercano. Déjame decirte que nunca fue el plan de Dios. No sientas ni por un solo segundo de que Dios quiere tu sufrimiento. No sientas ni por un solo segundo de que no vales nada, porque sos la joya más preciosa para Dios. Él te creó para que vos vivas una vida feliz. Él te creó para que vos puedas elegir vivir para siempre. Basta de poner excusas. Basta de ir en contra de Dios. Dios constantemente está buscándote. Dios está todo el tiempo buscando la manera de hacerte entender, quizás a través de un video, a través de una persona, de un amigo, que te está buscando, que sos lo más valioso que tiene en este mundo. Y Dios no se cansa de repetirlo, sos lo más valioso para Él. Valés lo suficiente como para dar la vida de su Hijo en tu favor. ¿Qué estás esperando para ir corriendo a sus pies y abrazarlo? ¿Qué estás esperando para traer todas tus cargas, tus angustias, tus aflicciones a Él? No importa qué es lo que te trajo hasta este momento. No importa cuáles fueron las decisiones que te hicieron llegar a ser lo que sos hoy. Él hoy te está dando una nueva oportunidad. Él hoy quiere abrazarte y no soltarte más. ¿Qué esperás para darle a Dios el lugar que realmente se merece? ¿Qué estás esperando, mi querida amiga, mi querido amigo, para vivir una vida conforme a lo que Dios quiere? Este mundo pronto va a llegar a su fin. Dios va a venir. Si todavía no vino, es porque Él es paciente con nosotros. Y ponete a pensar, ¿no será que todavía no vino porque yo no estoy listo? Es momento de entregar nuestra vida a Dios y de trabajar en su favor. Porque ese Mesías que vino una vez en un mundo con una forma humana y vino a sufrir y a morir por vos, pronto va a volver, no como un humano solamente, sino como el Rey de Reyes, Señor de Señores, con poder y potestad, y la muerte va a ser vencida en ese momento. El pecado va a ser vencido para siempre. Ya no va a haber más dolor ni angustia. ¿Qué estás esperando para decidirte por Cristo? Es momento hoy de decidirnos en su favor y traer todas nuestras cargas y luchas a sus pies. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Como siempre te decimos, te recordamos que hay una segunda parte a cargo del licenciado Rubén Ar.
Si me estás viendo desde YouTube, te invito a que accedas a través del siguiente link.